No sé en qué momento exacto empezó a romperse mi vida, solo recuerdo que aquella tarde, mientras mi marido dormía a mi lado, yo borré un mensaje que jamás debí haber recibido. Y mientras lo hacía, sentí alivio. Un alivio más fuerte que la culpa. Mi nombre no importa, porque podría ser cualquiera. Tengo 37 años, llevo 12 casada, y hasta hace poco juraba que la estabilidad era lo más parecido al amor. Mi marido, Daniel, es de esos hombres buenos, previsibles, rectos. Jamás levanta la voz, jamás llega tarde, jamás pregunta demasiado. Durante años pensé que eso era seguridad. Pero ahora, cuando miro atrás, entiendo que también era silencio. Un silencio cómodo, sí, pero vacío. Todo empezó cuando me obligaron en el trabajo a asistir a un curso de actualización digital. Yo, que apenas entiendo cómo desbloquear mi propio móvil. Iba molesta, arrastrando los pies, sintiéndome vieja, sintiéndome fuera de lugar. Y entonces lo vi a él por primera vez, Tomás. El instructor. Alto, desordenado, con esa forma despreocupada de mirar como si todo le diera un poco igual. Me sacó una sonrisa sin querer cuando dijo, si no entienden algo, no se preocupen, yo tampoco entiendo la vida. No pasó nada ese primer día, pero algo se abrió. Lo juro. Como si me hubieran jalado de adentro. La siguiente sesión fue peor. Él se acercaba a mi mesa a explicarme lo que yo ya había entendido. Me hacía preguntas que no tenían que ver con el programa. Me miraba demasiado. Y yo respiraba distinto cuando él estaba cerca. Una vez, mientras el resto hacía un ejercicio, él se inclinó sobre mi hombro y me susurró, no sé por qué, pero contigo siempre me distraigo. Sentí el mundo caer en cámara lenta. Le respondí algo torpe, algo defensivo, algo inútil, porque mi corazón ya había cruzado una frontera. Con Daniel en casa las cosas seguían igual, como si viviera en una película en la que ya no era actriz sino un holograma. Preparábamos la cena, hablábamos del trabajo, veíamos series que no nos importaban a ninguno. Él reía. Yo fingía. Y cada vez que mi teléfono vibraba, mi alma temblaba como si supiera su nombre antes de verlo. Con Tomás todo era raro. Nada empezó como debería empezar algo clandestino. No hubo una propuesta, ni un beso robado en un pasillo. Hubo conversaciones. Muchas. De horas. De esas que erizan la piel porque alguien, por fin, te ve. Me preguntó por mi vida, por mis miedos, por mis ganas de escapar. Me escuchaba. Me insistía, no tienes idea de lo fuerte que suenas cuando hablas de lo que te duele. Y yo me derretía por dentro. Pero también me culpaba. Cada día. Cada minuto. El primer roce fue un accidente. O eso nos dijimos. Nuestros dedos chocaron cuando intenté devolverle un bolígrafo y ninguno de los dos se apartó. Solo un segundo. Un segundo que me quemó hasta la garganta. Me fui del aula temblando. Me encerré en el baño. Me miré al espejo y supe que estaba perdida. Aún así seguí. Dios, seguí. Una tarde, él me pidió que lo acompañara a revisar unos equipos en un salón vacío. 5 minutos, dijo. Pero cuando cerró la puerta, el silencio se volvió un animal. No me tocó. No me besó. Solo me dijo con la voz baja, ronca, peligrosa, si no estuvieras casada, te juro que te arrasaría la vida. Ese fue el momento en que supe que ya lo había perdido todo, aunque todavía no lo había hecho nada. Pero lo hicimos. Semanas después. No como en las películas, no con pasión desbordada. Fue torpe, lleno de respiraciones entrecortadas, con la culpa avanzando como un fantasma detrás de nosotros. Y sin embargo, cuando me abrazó después, cuando me dijo no quiero ser tu escape, quiero ser tu verdad, mi mundo se partió de una manera que nunca podré explicar con palabras. Vivimos así un tiempo, entre mensajes que borraba, excusas que inventaba, y una felicidad que no me atrevía a llamar así. Yo me sentía viva. Y al mismo tiempo, me sentía una basura. Daniel empezó a sospechar. Lo veía en sus ojos. En cómo me observaba cuando me cambiaba, cuando revisaba el móvil, cuando salía, solo un rato.
Nunca me dijo nada directamente, pero su silencio dolía. Más que cualquier grito. El derrumbe llegó un martes. Tomás me citó en una cafetería y llegó distinto. Quieto. Serio. Como si hubiera envejecido en una noche. Me tomó la mano sobre la mesa. Tenemos que parar, dijo. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Qué pasó?, susurré. Y entonces lo dijo. Lo dijo sin pestañear. Lo dijo como quien sabe que está destruyendo algo que jamás podrá recuperar. Y aquí me voy a detener, respiré hondo, como si ese segundo pudiera darme valor, pero no sirvió de nada. Él retiró su mano de la mía, la apretó entre sus dedos, y supe que venía algo que no tenía forma de salvarse. Tomás, dime qué pasa, insistí. Mi voz parecía la de otra, una mujer más pequeña, más frágil. Él tragó saliva, miró a la ventana como si buscara permiso allá afuera, y volvió a mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. No puedo seguir contigo porque ya estaba con alguien antes de ti. Sentí un vacío ácido en el estómago, pero no dije nada. Esperé. No sabía si me hablaba de una ex, de alguien que había reaparecido, de un compromiso. Pero la forma en que lo dijo. Había veneno. Había remordimiento. Había algo más. Tomás, eso ya lo sabía. Me dijiste que tu ex te había dejado hace meses, que no estabas con nadie. No hablo de ella. Su voz bajó un tono. Mi corazón también. Entonces, ¿con quién?, murmuré. Él cerró los ojos. Ese gesto rompió algo en mí. Como si se disculpara con alguien que no era yo. La verdad es que ya tenía una relación. No casual. No del pasado. Una relación real. Larga. Su respiración tembló. La mía se detuvo. ¿Estás diciendo que me engañaste mientras yo engañaba a mi marido?, pregunté, torpe, incrédula. Como si la ironía doliera más que los hechos. Sí. Su palabra cayó seca. Cruel. Definitiva. Sentí una punzada en la garganta, como si fuera yo la traicionada, como si yo fuera la inocente. Qué ridículo. Qué absurdo. Qué doloroso. Me apoyé en la mesa. El café se había enfriado. Mis manos también. ¿Cuánto tiempo llevaba esa relación?, conseguí decir. 8 años, respondió. 8 años. Joder. Pude haber gritado. Pude haberlo insultado. Pude haberme reído de la ironía de que él fuera tan infiel como yo. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Muy quieta. Como cuando uno recibe una noticia médica y no sabe si llorar o agradecer que no sea peor. ¿Y por qué? ¿Y por qué empezaste conmigo si ya estabas con alguien?, susurré. Ya no quedaba furia. Solo un cansancio viejo. Tomás se inclinó hacia mí, pero yo retrocedí. Él lo notó. Le dolió. A mí también. Porque tú me hiciste sentir algo que no sentía desde hace años. Algo que creí muerto, dijo, casi en un susurro. Pero también descubrí que puedo destruir demasiado fácil. Y no quiero seguir haciéndolo. Me mordí la lengua para no romperme ahí mismo. ¿Ella sabe?, pregunté. No, y no quiero que lo sepa. No quiero perderla. Y ese no quiero perderla fue el cuchillo que me terminó de abrir la piel. Porque Tomás sí estaba dispuesto a perderme a mí. Guardé mi teléfono en la bolsa para no ver si Daniel había escrito. Me temblaban tanto las manos que el cierre sonó como un susurro desesperado. Entonces, ¿solo vienes a dejarlo, así, de golpe?, dije con la voz hecha polvo. Lo siento. Te juro que lo siento. No sabes cuánto significaste para mí, pero no puedo seguir. No puedo arruinar lo que todavía quiero salvar. Tuve que apartar la cara para que no viera cómo se me llenaban los ojos. No quería regalarle mis lágrimas. Ni eso. Perfecto, dije, aunque era la mentira más grande de todas. Eso es todo entonces.
Él intentó tocarme la muñeca, pero me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el piso. La gente volteó. No me importó. Por primera vez en meses, no me importó nada. Salí de la cafetería sintiendo que mis piernas no me obedecían. Afuera, el viento me pegó en la cara como si quisiera despertarme, pero no funcionó. Caminé sin rumbo durante cuadras. Me detuve en un puente. Miré el agua correr. Y ahí me permití llorar. No por él. Por mí. Por todo lo que había puesto en un hombre que, al final, no era tan distinto a mí. Ni tan especial como creí. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Daniel estaba sentado en el sofá. No estaba viendo la televisión. Solo me esperaba. ¿Todo bien?, preguntó. Esa pregunta me partió. Porque él, incluso sospechando, incluso herido, seguía preguntándome si yo estaba bien. Y yo llevaba meses rompiéndolo sin que se diera cuenta. Me acerqué. Sentí su olor familiar, tranquilo, limpio. Por primera vez en semanas, algo dentro de mí se movió diferente. Un miedo. Un presentimiento. Una sensación de que estaba a punto de perder más que a Tomás. Daniel, tenemos que hablar, dije. Él asintió. No dijo nada más. Ese silencio, ese maldito silencio suyo, me obligó a seguir. Creo que he estado muy lejos de ti. Que no he sido honesta. Que he cometido errores. Cada palabra me raspaba la garganta. Pero él, en lugar de pedirme explicaciones, sonrió. Una sonrisa triste. Rara. Como si ya hubiera escuchado esta confesión antes, en otro idioma, en otra vida. Lo sé, dijo. Mi alma se fue al piso. ¿Qué sabes?, pregunté, apenas respirando. Él suspiró. Y ahí, justo ahí, comenzó el verdadero giro de mi historia. No el que Tomás había revelado. No el que yo imaginé. Un giro tan inesperado que aún hoy me tiembla la voz al recordarlo. Lo sé, porque yo también tengo algo que confesarte, dijo Daniel. Algo que nunca te dije y que va a cambiar todo para los dos. Sentí un cosquilleo eléctrico en la nuca, como si el aire se congelara entre nosotros. Daniel nunca hablaba así. Nunca usaba ese tono. Ese yo también tengo algo que confesarte me perforó el pecho. Me quedé quieta un instante, con el bolso aún en la mano, incapaz de moverme. ¿Qué quieres decir?, logré murmurar. Mi voz sonaba hueca, como si no saliera de mis pulmones sino de algún rincón roto de mi cabeza. Daniel no apartó la mirada. Eso fue lo que más miedo me dio. Él siempre bajaba los ojos cuando algo lo incomodaba. Siempre. Pero esta vez no. Me miraba como quien se prepara para desarmar una bomba. Siéntate, por favor, pidió. No lo hice. No podía. Mis rodillas vibraban, pero mis pies estaban clavados al suelo. Dímelo así, dije. Ahora. Daniel pasó una mano por su rostro. Estaba nervioso. Nunca lo había visto así. La respiración le temblaba un poco. Como si él también estuviera a punto de confesar un pecado que venía arrastrando demasiado tiempo. Hace 2 meses, empezó, escuché a escondidas una de tus llamadas. Mi sangre se evaporó. El corazón me golpeó tan fuerte que pensé que lo iba a oír. Daniel, yo. No. No voy a reprocharte nada todavía. Déjame terminar. Su voz tembló, pero no se quebró. La mía sí, por dentro. Escuché tu voz. No escuché lo que decías, solo escuché cómo sonabas. Apretó los labios. Cerró los ojos por un momento. Y supe que no era conmigo. Yo sentí el impacto de sus palabras en el estómago, como si me hubieran empujado desde adentro. Desde entonces, continuó, empecé a mirarte distinto. No para juzgarte, sino para entenderte. Tragó saliva. Porque yo ya sabía lo que era vivir contigo sin que tú realmente estuvieras. Me quedé muda. Nunca imaginé que él sintiera eso.
Nunca imaginé que me mirara así, analizándome en silencio. Daniel siempre había sido predecible, hasta ese momento. Y entonces, dijo él, pasó algo que nunca pensé que iba a confesarte. De pronto, Daniel bajó la vista. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente. Ese fue el detalle que me hizo temblar. El hombre más estable del planeta estaba dudando de cómo decirme algo. Él. Daniel. Un día, continuó, fui al gimnasio más temprano que de costumbre, y conocí a alguien. Mis piernas finalmente cedieron y me dejé caer en el sofá sin pensar. La palabra alguien me atravesó como un aguijón. Me dolió más de lo que esperaba. Me dolió más que lo de Tomás. Más que mi culpa. Era un dolor primitivo. ¿Conociste a alguien?, repetí, no porque no lo hubiera entendido, sino porque necesitaba escucharlo otra vez, saborear la herida. Daniel asintió lentamente. No fue planeado. No fue intencional. No la estaba buscando. Simplemente, apareció. El mundo se me nubló un segundo. Me pregunté, casi sin voz. Sí. Sentí algo extraño, un vértigo raro, una mezcla de celos, rabia, miedo, y una especie de justicia poética que me ardió en el pecho. Daniel tomó aire hondo. Como si se preparara para hundirse. Empecé a hablar con ella en las caminadoras. Nada especial. Pequeñas cosas. Bromas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esperaba verla cada mañana. Yo cerré los ojos. No quería imaginarlo sonriendo, mostrando esa timidez dulce que siempre tenía al principio de una conversación. No quería imaginarlo siendo visto por alguien más. No quería imaginarlo siendo deseado por alguien más. Pero lo hice. Y me dolió. Me dolió más de lo que podría admitir. Un día, continuó él, me preguntó por ti. Porque veía el anillo. Y yo no supe qué decir. Abrí los ojos. Él me miraba con una tristeza que no había notado nunca. Con un cansancio que no le conocía. Daniel, ¿pasó algo?, pregunté, aunque la respuesta me aterraba. Él se frotó las manos, como si el tacto de su propia piel lo pusiera nervioso. Sí, pero no de la forma en que piensas. Mi respiración se detuvo. No la besé. No la toqué. No la escondí. No hicimos nada físico. Se pasó la mano por el cabello. Pero estuve a nada de hacerlo. Muy cerca. Las palabras se clavaron en mi pecho como estacas. Porque lo emocional, en Daniel, valía más que cualquier contacto físico. Daniel, yo. Espera. Alzó la mano, firme. Fue la primera vez en años que me interrumpió así. Y sin gritar. Sin molestarse. Solo, conteniendo un derrumbe. Lo peor, dijo, no fue eso. Lo peor fue lo que ella me dijo la última vez que la vi. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperse ahí mismo. ¿Qué te dijo?, pregunté. Daniel me miró directo. Demasiado directo. Me dijo que yo no parecía un hombre feliz. Que había estado entrenando todo el mes como alguien que se preparaba para irse y no para quedarse. Sentí que me faltaba el aire. Y entonces, me hizo una pregunta que me partió. ¿Te quedarías con tu esposa si ella no te necesitara? Me tapé la boca. No era un grito lo que contuve. Era un sollozo. Daniel continuó. Ese día entendí que llevaba años viviendo con miedo. Miedo a perderte, miedo a aburrirte, miedo a no ser suficiente. Miedo a que encontraras a alguien más, y el problema es que ya lo habías encontrado. Hizo una pausa. Una pausa pesada. Fatal. Pero aquí viene lo que no sabes. Lo que nunca imaginaste. Su voz se volvió un cuchillo lento. Preciso. Frío. Cuando escuché aquella llamada tuya, no sentí rabia. Sentí alivio. Me quedé paralizada. No pude reaccionar. No pude mover ni un músculo. Alivio, repetí, y como si la palabra fuera veneno. Sí, dijo él.
porque pensé, quizá ya no tengo que fingir que todo está bien. Quizá ella también siente que estamos viviendo en ruinas. Mi garganta ardía. Mis ojos se humedecían solos. Quise hablar, pero no podía. Daniel continuó, con esa calma cruel que solo tienen las personas que ya han llorado en privado demasiado tiempo. Y hay algo más. Lo más importante. Lo que realmente va a cambiar todo. Yo me aferré al sofá, porque sentí que si no lo hacía, me desmayaba. Daniel tragó saliva, bajó la mirada por primera vez desde que había comenzado a hablar y finalmente lo soltó. La mujer del gimnasio no desapareció. Sigo hablando con ella. El silencio que siguió fue insoportable. Pero no de la forma que piensas, añadió rápido. Ella sabe de ti. Y quiere conocerte. Mi respiración se cortó. Sentí un escalofrío recorrerme desde la espalda hasta las rodillas. ¿Qué y qué estás diciendo?, susurré. Daniel levantó la vista y esta vez había algo en sus ojos que no reconocí. Determinación. No quiere separarnos. No quiere quedarse conmigo. Lo que quiere es decirte algo a ti. Mi voz se quebró en un hilo. ¿Decirme qué? Daniel respiró hondo, muy hondo, como si soltar lo que venía fuera un acto irreversible. Quiere contarte algo sobre Tomás. Algo que yo, ya sé. Mi corazón dio un salto. ¿Qué cosa?, pregunté, apenas sosteniendo el aire. Daniel me sostuvo la mirada y dijo. Ella lo conoce. Y no por casualidad. Mi boca se abrió sin que saliera sonido. ¿Cómo que lo conoce?, logré balbucear. Daniel cerró los ojos un segundo, como si quisiera amortiguar el impacto de lo que iba a decir. Lo conoce porque Tomás también estuvo con ella. Se me aflojó el cuerpo. Sentí un mareo. Un vacío. Un vértigo tan fuerte que tuve que hundir los dedos en el sillón para no caerme. Tomás. La mujer del gimnasio. Daniel. Yo. Todo conectado. Todo roto. Él también jugó contigo, dijo Daniel, suavemente. Y ella quiere que lo sepas. Y quiere decírtelo en persona. Mi garganta soltó un gemido que no pude contener. Daniel se acercó, despacio, como si tuviera miedo de que yo me quebrara si se movía rápido. No tienes por qué verla ahora. No tienes por qué hacer nada. Pero el día que quieras escucharla, ella está dispuesta. Yo tragué saliva, todavía temblando. Daniel, ¿por qué y por qué quieres que la vea?, pregunté, con voz rota. Él me miró largo rato. Demasiado rato. Y entonces, con una sinceridad brutal, dijo. Porque quiero saber si todavía hay algo que salvar entre nosotros, antes de que los dos sigamos rompiéndonos. Sus palabras flotaron en el aire como una sentencia, respiré hondo. Hondo como si mis pulmones necesitaran recordar cómo era llenarse sin miedo. La noche siguiente, después de horas dando vueltas en la cama, le escribí a Daniel, dile que sí. Quiero hablar con ella. No dormí. Mi mente era un carrusel de escenas que no quería mirar, pero que seguían dando vueltas solas. Las manos de Tomás. La voz de Daniel. El eco de mis mentiras. Al día siguiente, la mujer del gimnasio, Lucía, me citó en una cafetería del centro. Yo llegué antes. Me senté en una mesa que daba a la ventana, pero mis ojos no veían nada. Solo mis propias manos temblando sobre la taza de té. Cuando Lucía entró, la reconocí inmediatamente. No porque hubiera visto fotos, sino porque su presencia se sentía. Alta, segura, con un rostro amable y cansado. Como alguien que ha vivido una vida entera en pocos meses. Se acercó despacio. No había odio en su mirada. Eso me desarmó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. No confiaba en mi voz. Hubo un silencio denso hasta que ella habló primero. No te voy a juzgar. No estoy aquí para eso. Y tampoco quiero hacerle daño a tu marido. Lo quiero mucho, pero no de la forma en que crees. Alzó la vista.
Y por primera vez, entendí que ella también cargaba un peso enorme. Conocí a Daniel en un momento muy malo de mi vida, dijo. Y él es luz. Pero yo supe desde el primer día que no podía interferir en su matrimonio. Sentí un pinchazo en el pecho. Dolor. Vergüenza. Algo parecido a respeto. Yo lo empujé a que hablara contigo. A que te mirara. A que dejara de esconder lo que sentía. Aunque ese algo no fuera hacia mí. La escuché sin parpadear. Lo que vengo a decirte no tiene que ver con Daniel, continuó. Tiene que ver con él. Y entonces dijo el nombre. Tomás. Sentí un escalofrío. Bajé la mirada. No quería llorar frente a una desconocida. Lucía apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con calma. Sé lo que sentiste por él, dijo suavemente. Yo también pasé por lo mismo. Levanté la vista. Ella asintió, comprendiendo el golpe. Tomás fue mi Tomás. Hace 6 años. Un nudo ardiente me apretó la garganta. Me enamoré como no puedes imaginar. Él me hizo sentir viva. Él me escuchaba, me miraba, me desarmaba. Igual que a ti. Hizo una pausa. Y mientras estaba conmigo, estaba con otras 2 mujeres más. Sentí un frío brutal. Como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de mi pecho. No te lo digo para herirte, añadió rápido. Te lo digo porque sé que él tiene esa forma suave de entrar en las grietas de una mujer. Y sé cómo se siente creer que es real. Mis ojos se llenaron sin permiso. Cuando me dijiste que él también estuvo contigo, entendí que no he sido la única tonta, murmuré. Lucía negó con la cabeza. No eres tonta. Solo, estaba sola. Mis lágrimas cayeron. No lloré por Tomás. Ni por Daniel. Lloré por mí, por la mujer que había ido dejando de ser sin darse cuenta. Cuando me calmé un poco, pregunté. ¿Y por qué querías verme? Lucía respiró hondo. Porque sé lo que viene después, la confusión, el vacío, el arrepentimiento, y la idea horrible de que no mereces a nadie. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero tú sí mereces algo. Aunque ahora no puedas verlo. Algo en mí se quebró de forma distinta. No dolorosa. Más bien, liberadora. Lucía continuó. Daniel te ama. No como antes de todo esto. Pero te ama de verdad. Y está dispuesto a trabajar en lo que quede, si tú también lo estás. Sonrió con tristeza. Y si no, también tienes derecho a irte. Sin cargar con la culpa para siempre. Me quedé muda. Y por primera vez en meses, pensé en mí. No en Tomás. No en Daniel. No en lo que debía o no debía. En mí. Lucía se levantó. Me tocó suavemente el hombro antes de irse. Sea cual sea tu decisión, solo asegúrate de que sea tuya. Cuando salí de la cafetería, el aire se sentía distinto. No más ligero. Pero sí, más real. Al llegar a casa, encontré a Daniel en el comedor, nervioso, como un niño esperando un examen. Me miró buscando una señal, cualquier señal. ¿Cómo te fue?, preguntó. Me acerqué. Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi como un hombre completo, frágil, imperfecto, como yo. No quiero mentirte más, dije. Y no quiero que tú me mientas tampoco. Él asintió, con lágrimas a punto de caer. No sé qué va a pasar con nosotros, continué. Pero quiero encontrar la verdad. No la que tuvimos. La que podamos construir ahora, si es que todavía existe. Daniel respiró hondo. Y respondió. Si hay una verdad entre nosotros, la voy a buscar contigo. Me abrazó. No como antes. No por costumbre. Sino como alguien que entiende que está abrazando una vida en ruinas que aún puede reconstruirse. Y ese fue el verdadero final. No un perdón inmediato. No una separación dramática. No una vuelta mágica al pasado.
sino una puerta. Una abierta. Nada más. Y nada menos. Una puerta que tal vez crucemos juntos. O tal vez no. Porque a veces, lo más honesto en una historia no es cerrar un círculo, sino aceptar que algunos se vuelven espirales. Ahora te pregunto a ti, que escuchaste mi confesión hasta el final. En mi lugar, ¿habrías cruzado esa puerta con él?